Muy buenas tardes de nuevo, muy buenos días para aquellos que nos seguís desde América. Vamos con el último de los debates de este 10º Foro Internacional de Televisión TV-Morfosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático, que en esta ocasión estamos celebrando en la Universidad de Valencia en compañía de las octavas jornadas las octavas jornadas con TD, contenidos para la televisión digital. Este evento está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y por el Taller de Audiovisuals de la Universidad de Valencia, para ser difundido a través de la teledifusión iberoamericana y las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. Como hemos ido viendo a lo largo de los programas de estos 3 días, la digitalización ha convulsionado el panorama comunicativo, pero también nos está dotando a toda la estructura de nuevas herramientas con cientos de nuevas utilidades. En el siguiente debate, los contenidos culturales y científicos en el nuevo espacio mediático, veremos que uno de los sectores que más se puede beneficiar de este nuevo contexto es quizás el de las televisiones universitarias. Tengo el placer de presentarles al panel de invitados del debate de hoy. Tenemos a don Fernando García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria, a don Miquel Francés, presidente del Grupo de Trabajo de Audiovisuales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, a don Gustavo Lomelín, director general de Televisión Educativa en México, a don Alberto García Ferrer, secretario general de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, ATI, y a don Julio Cabero, de la Universidad de Sevilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y antes que nada quisiera recordar a nuestros espectadores que si a lo largo del debate les surge cualquier cuestión, la pueden plantear utilizando el hashtag TVMorfosis. Vamos, antes de empezar el debate en sí, a conocer un poco mejor a nuestros invitados, conociendo sus videocurrícula. Fernando García Moreira, pedagogo, periodista, publicista, profesor universitario y profesional de televisión. Es director de la televisión Univap y presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Tiene experiencia en comunicación, con énfasis en la videodifusión, actuando sobre los siguientes temas: televisión digital interactiva, nuevas tecnologías de la información y comunicación y producción de televisión. Miquel Francés, profesor titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia, director del Máster Oficial en Contenidos y Formatos Audiovisuales y responsable del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Coordina los servicios audiovisuales de las universidades españolas y es presidente del Grupo de Trabajo en Contenidos Audiovisuales y Multimedia de la Comisión de Comunicación del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. Gustavo Lomelín actualmente es director general de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, ha desempeñado labores como reportero, columnista y estratega de comunicación en diferentes grupos de medios informativos impresos y radiofónicos. Alberto García Ferrer es licenciado en Realización Cinematográfica en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y director de programas y proyectos audiovisuales en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Julio Cabero es catedrático de Didáctica y Organización Escolar y Dirección del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Es miembro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Ya conocemos un poco mejor a nuestros invitados de hoy. Por tanto, les invito a que nos hagan una introducción al tema que nos ocupa, los contenidos culturales y científicos en el nuevo espacio mediático. Disponen cada uno de ustedes de 4 minutos para empezar. Comenzaremos con el señor Fernando García Moreira. Muchas gracias. Esse cenário que estamos vivendo hoje é tempo, um espaço muito interessante porque abre novas oportunidades, sim? É como em Brasil estamos a passar uma crise. A crise genera oportunidades, sim? Creio que o papel da televisão universitária
que tenemos en ese nuevo escenario es que podemos hacer las investigaciones, las experimentaciones, ¿sí? Y mostrar nuevos caminos, nuevas alternativas para la televisión, y sin esquecer algunas cosas, ¿sí? Como esa cuestión de la segunda pantalla, por ejemplo, ¿sí? La segunda pantalla no existe sin la primera, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos trabajar más en esto, ¿sí? Y la cuestión del papel de la televisión, las televisiones universitarias, al menos en Brasil, tiene algunos papeles distintos, algunos modelos distintos, pero el papel de la formación y de la experimentación y la investigación en el campo de televisión, creo que esto es una apropiación de la televisión universitaria. Esto es un papel nuestro, ¿sí? Para que algunas intentan hacer un modelo mucho más como el modelo comercial, o sea, intentan se acercar del modelo comercial, además de que vemos que en verdad tenemos que ser una alternativa, un otro tipo de televisión, como, no solo como el modelo de la televisión pública, ¿sí? Pero un modelo que hablamos en Brasil, una televisión pública no gubernamental, que tiene su papel, ¿sí? Y tiene ese papel que ninguna otra televisión tiene, porque la formación, por ejemplo, si no está dentro de la televisión universitaria, ¿sí? ¿Cómo vamos a presentar nuestros alumnos con la formación práctica, con alguna experiencia cuando se van a mercadeo, ¿sí? Entonces, que ese es un poco lo que pienso en hablar y poner para discusión, además de dentro de ese nuevo escenario, estas experimentaciones que estamos haciendo en Brasil, algunas de las televisiones que son asociadas a la ABTU, y también algunas experiencias del gobierno brasileño que va a incorporar las televisiones universitarias brasileñas. Creo que es esto. Muchas gracias. Señor García Moreira, Miquel Francés, por favor. Muchas gracias. Yo desde la esfera de lo que son las producciones audiovisuales universitarias, yo centraría ya más el concepto, dado el recorrido que tenemos en la actual fase de digitalización y en la fase en la cual nos encontramos en la difusión, en la multidifusión de los contenidos audiovisuales. Creo que el espacio de las televisiones, el espacio de las radios, el espacio de cada uno de los medios de comunicación de manera particular ha desaparecido. Estamos integrados cada vez más en un espacio compartido, que es la red, en un espacio compartido que también es los sistemas de teledifusión tradicionales que se han digitalizado vía cable, vía satélite, vía herciana, ¿no? En ese sentido, y desde la propuesta de las universidades españolas, estamos trabajando desde varios ámbitos, desde el ámbito de la CRUE, de lo que es, perdón, el Consejo de Rectores. Tenemos un grupo de trabajo que estamos justamente desarrollando una serie de formatos en esta dirección, y ya tenemos un formato bastante adelantado, un formato que habla en muchas pantallas, que se interactúa en muchas pantallas, que es la Universidad Responde. La Universidad Responde es un microespacio que intenta contestar a la sociedad una serie de preguntas que aquella estructura académica con agilidad maneja, pero que la sociedad no entiende.
fácilmente por su complejidad en registros, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de divulgación de la ciencia, de divulgación de la cultura. Y por otra parte, ahora pronto vemos una píldora en construcción de lo que va a ser un magazine cultural, que será un infotainment también y tendrá más elementos de la hibridación televisiva, en donde vamos a intentar que la sociedad, en este caso española, tenga una visión clara y directa lo que es el trabajo del día a día de las universidades. Este espacio inicialmente está titulado como Universidad y Sociedad, es un nombre provisional que duda cabe, y estamos trabajando en la posibilidad de que sea una franja de emisión en la televisión española, en este caso en el segundo canal. Me gustaría que viéramos una secuencia pequeñita. Las ciudades por naturaleza son expansivas. Siempre a lo largo de la historia se han producido crecimientos de las ciudades a costa de crecer sobre espacios naturales, ¿no? Sobre la huerta inmediata, sobre el espacio rural inmediato, de forma que el crecimiento necesariamente es expansivo sobre el medio ambiente. ¿Sabes que no existe una isla de plástico en el Pacífico Norte? Esta es solo una de las conclusiones de todas las que se extraerán de los datos recogidos por los buques de la expedición Malaspina. Si tú le preguntas a un ciudadano, ¿usted quiere ser sostenible? ¿Usted quiere un medio ambiente limpio y natural? La respuesta sin duda va a ser sí. Estamos en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, en concreto en el Tanca de la Pipa. Es un antiguo arrozal de unas 40 hectáreas que ha sido recientemente transformado. De la misma manera que estamos asumiendo nuestros costes ambientales en gran parte de nuestro sistema productivo, tiene que ser también hecho en todos aquellos elementos del litoral. Si quieres saber más, visita nuestra web www.uis.es. ¿Sabes que el 95% de la cerveza es agua? Creo que hay pruebas científicas suficientes como para ver que el cambio climático existe. O sí, si alguien lo quiere negar, no sé, yo creo que las evidencias son muy claras, hay que reconocer el problema, creo yo. Ser consciente de que tenemos un problema, pero de que tenemos las herramientas también y las capacidades para poder resolverlo. ¿Qué nos va a costar? Pues será un trabajo de los próximos 10 o 20 años. Ya hemos visto el piloto, bueno, el teaser de Universidad y Sociedad. ¿Quiere añadir alguna cosa más? Bueno, pocas cosas más. Hay unas referencias. Es un trabajo que está en construcción y como tal lo que intentamos es que tenga otras narrativas, que haya otros públicos, donde haya conexión con redes, donde haya un transmedia, donde activemos toda una serie de tecnologías, en este caso de movilidad y tecnologías de lo que son las televisiones, que son ya inteligentes, con botón rojo y demás, y que queremos trabajar a través de un laboratorio creativo, y si no hacemos las universidades este tipo de formatos, difícilmente desde la esfera privada y tal, si no hay un referente inicial, lo podrían lanzar. Creo que en este sentido debemos de tomar ese reto y ser referentes en la sociedad y en la teledifusión digital. Muchas gracias. Don Gustavo Lomelín. Gracias, Marga. Buenas tardes a todos. Buenos días en América. Bueno, creo que el principal reto que tenemos es el sano equilibrio entre conocimiento, entretenimiento y tecnología para crear lo que yo llamo edutainment. Y creo que este es el reto que tenemos los principales medios públicos en materia de contenidos educativos, culturales y científicos. A mí me gustaría platicar rápidamente la experiencia de televisión educativa allá en México, donde tenemos 5 pilares fundamentales. Telesecundaria, atendemos a 1.6 millones
de alumnos en esta modalidad. Cubrimos el 20% de la matrícula de la secundaria y tenemos en calidad educativa casi el 7% por arriba del nivel de la secundaria presencial. También tenemos telebachillerato comunitario, con gran éxito. Hemos llegado a poco más de 42,000 jóvenes y vamos a llegar a casi 100,000 el próximo año. Un tercer elemento que tenemos es la capacitación a través del CETE, muy conocido a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Aquí Gerardo Ojeda nos hizo favor antier de hacer un buen comentario de telesecundaria y del CETE, por cierto. Y desde luego esta capacitación la tenemos que estar actualizando ahora con la exigencia de los nuevos contenidos en distintos formatos. Un cuarto elemento son los contenidos no curriculares que tenemos que elaborar para llegarle a las familias y a la sociedad con temas como medio ambiente, salud, educación sexual, tecnología, emprendurismo, en fin. Y el quinto pilar fundamental que nosotros tenemos son las plataformas digitales, lo que nosotros llamamos Ventana Educativa y México X. Esta plataforma de México X me gustaría presentárselas con un video que tenemos, porque es un programa piloto que vamos a arrancar en el curso de las próximas semanas. Si me permites, Marga, me gustaría presentarlo. Imagina un espacio donde cualquier persona de diferentes niveles de estudio pueda acceder a los cursos de las mejores instituciones de México y el mundo. Esto es una realidad. Esto es México X. Una plataforma educativa creada por el Gobierno de la República y la Secretaría de Educación Pública, operada por la Dirección General de Televisión Educativa, que integra contenidos de cursos masivos abiertos en línea, conocidos mundialmente como MOOC, por sus siglas en inglés, que imparten las más prestigiosas instituciones educativas a través de Internet a millones de personas. Los MOOC son para todos. Están dirigidos a personas con distintos niveles de estudios y son gratuitos. Su principal objetivo es promover en los alumnos el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades, ampliar su cultura y mejorar su calidad de vida. Con estos cursos se tiene acceso a la más alta calidad educativa en cualquier momento y desde cualquier sitio o espacio público que tenga acceso a Internet, como escuelas, centros comunitarios y bibliotecas. Se puede aprender de manera autónoma y al mismo tiempo trabajar en equipo e interactuar con otros alumnos. Una plataforma que trabaja con cursos masivos es edX, fundada en 2012 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Como parte de la Estrategia Digital Nacional, nace México X, un esquema educativo de vanguardia disponible para todos los ciudadanos y población de habla hispana. Con México X se brindarán otras opciones para que los mexicanos de cualquier edad y sin importar su nivel educativo adquieran nuevos conocimientos y habilidades útiles para la vida y el trabajo. Con México X damos un paso adelante en la educación del siglo XXI para mover a México. Señor Lomerín, continuemos con don Alberto García Ferrer. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar rodeado de todos ustedes, por el público que está aquí. Agradecerle a Miquel el esfuerzo y a Gabriel que está allí. Porque en el fondo de la cuestión, yo creo que cuando hablamos de la calidad, de la necesidad de generar contenidos, tenemos que pensar en un elemento central. Porque si no parece que estamos enumerando una serie de acciones dispersas en un espacio que esa es la realidad, disperso, y la idea es cómo creamos sinergias entre todas esas iniciativas. Esta es una expresión de esa sinergia que hemos creado, que estamos creando. Yo decía,
el tema de la cooperación es central para la calidad de los productos que queremos hacer. Cooperar, operar conjuntamente. Podemos juntar nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos conjuntos, ponerlos en juego, y ese es uno de los objetivos, porque no solamente se trata de la calidad técnica, de la calidad creativa, del diseño, se trata de que el relato mismo del producto de la cooperación es el cambio del relato. Estamos cambiando el relato, nuestro relato audiovisual, nuestros programas, nuestros contenidos. Y el otro tema es la participación. La participación es absolutamente central en este escenario y se vive una situación particularmente importante en España en este momento. Y yo creo que la participación significa eso, significa activamente. Nosotros el día 2 estuvimos hablando en la reunión del Consejo Directivo de la Asociación el hecho de que tenemos, y lo retomo porque aquí se ha planteado, cómo vamos a poner en marcha en un plazo de tiempo corto un nuevo instrumento de medición de calidad de los programas educativos, culturales, científicos de las televisiones de servicio público. Allí está Gabriel, que se planteó en ese momento, se planteó de alguna manera cómo cooperando podemos disponer de un instrumento fiable que nos permita medir esa calidad y esa rentabilidad social de los programas. Pero hay muchos ejemplos que están en marcha en este momento. En este momento tenemos una red de difusión, yo creo que una de las más amplias que hay para las televisiones de servicio público, una red de difusión y de cooperación, que cuando vuelva la conversación retomaremos algunos casos, la puesta en marcha de Centro American Red, que permite a las televisiones de servicio público trabajar juntas para producir contenidos culturales y educativos, el nuevo canal iberoamericano, una iniciativa de la Dirección General de Televisión Educativa de México. Aquí está Gustavo Lomelín a mi derecha, que es presidente del Comité Intergubernamental del programa TAPE, que es un programa de las cumbres, y que lo llevamos nosotros y que va a permitir poner a finales del otoño del norte, ¿no? Al final del otoño del norte, un canal satelital que creará sinergia con la plataforma online que estamos poniendo en movimiento, con Centro American Red, con todas el conjunto de iniciativas que en este momento están produciendo contenidos y que van a tener esa red de difusión, porque no se trata solamente, es construir otro relato de cómo trabajamos, de cómo producimos, y eso es una cuestión de fondo, no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Cómo operamos va a definir lo que hagamos. Muchas gracias. Señor Julio Cabero, por favor. Bueno, buenas tardes y buenos días. Lo primero, darle las gracias a Miquel y a Gabriel por invitarme a estar hoy aquí con todos ustedes, ¿no? Yo voy a sacar otra serie de temas diferentes que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Yo creo que hablar de universidad y hablar de televisión pues son dos espacios claramente relacionados, ¿no? Porque la universidad, uno de los fines que tiene que hacer es divulgar la cultura, es crear innovación, es crear, digamos, investigación y es crear también empoderamiento dentro de la propia ciudadanía, ¿no? Y desde la ciudadanía, desde una perspectiva de creación de democracia en la ciudadanía. Yo creo que en ese aspecto la televisión y la universidad pueden perfectamente combinarse, ¿no? A lo largo de las jornadas han existido una serie de ideas de que tenemos unas nuevas tecnologías que están configurando la escenografía mediática en la cual nos movemos, tenemos nuevos digamos, usuarios, tenemos nuevos tipos de usuarios de cómo interaccionan con los medios de comunicación y además también tenemos nuevas modalidades de utilización de las tecnologías por parte de los usuarios. Y yo creo que a las personas que en un momento determinado realizamos producciones de televisión educativa, científica, académica, cultural, eso también nos debe llevar a pensar que tenemos que crear nuevas narrativas y nuevos formatos de cómo llegar a esos nuevos, digamos, a esos nuevos receptores que piensan, perciben y analizan la realidad mediática de una forma diferente a cómo en un momento determinado pues podía realizarlo lo que podría ser la sociedad la ciudadanía de la sociedad postindustrial, ¿no? Pero creo que también hay otra cosa, y en cierta medida la estaba apuntando aquí Alberto. Yo creo que trabajar en televisión
universitaria, trabajar en televisión cultural y científica es trabajar también desde la óptica de la coproducción y la colaboración, ¿no? Yo creo que los universitarios tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, ¿no? Entonces yo creo que es bueno que en un momento determinado se produzcan esas sinergias y esas interacciones para poder llegar tanto. Pero yo hablaba con mi amigo del canal Zoom el otro día del flamenco, ¿no? Y en el flamenco hay una cosa que son los cantes de ida y vuelta. Los creamos nosotros, fueron para allá, los modificaron y perfeccionaron y nos llegaron, ¿no? Y yo creo que también eso nos debe servir para ver la relación entre la universidad y la televisión desde otra perspectiva. Y me explico. Yo creo que el imaginario social que la gente tiene sobre lo que es la ciencia, lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la investigación científica en la universidad, nos puede servir a cambiarlo, a hacer programas de televisión y dar otra perspectiva diferente, ¿no? Ya se empiezan a organizar lo que se llaman las noches de los investigadores, el café de los investigadores y demás, ¿no? Y yo creo que la televisión puede también servir perfectamente para eso. Y es romper ese imaginario que la gente, el público en general, tiene sobre lo que es la ciencia, sobre lo que en un momento determinado los productos que sacamos o que hacemos las personas que nos dedicamos al terreno de la investigación científica. Y para ahí la televisión puede ser un elemento verdaderamente fantástico para trasladar esta idea. Pero, ojo, siempre que sepamos capaces de trabajar con nuevos formatos, como en un momento determinado apuntaba también Miquel, ¿no? Porque seguir pensando en trasladar a la ciencia a una ciudadanía, a una serie de receptores que trabajan y perciben la realidad de forma diferente, mediática, y seguir pensando que lo que hacemos en nuestras aulas es válido para eso, yo creo que es un error, ¿no? Y eso es bueno, porque la televisión universitaria tiene que estar también asociada a principios de la propia universidad, que es innovación, que es investigación y que por supuesto también es experimentación y evidentemente también creatividad, ¿no? Muchas gracias. Pues empecemos hablando de innovación y creatividad. Me consta que ustedes, ya hemos visto un par de ejemplos de nuevos proyectos innovadores dentro de la televisión educativa, dentro de la televisión universitaria. Me consta que todos ustedes se encuentran en proyectos de este tipo. Si les apetece, a nosotros por lo menos nos apetece que nos cuenten un poco qué tienen entre manos, qué es lo que están haciendo. La ABTU, en Brasil, la asociación, ha sido creada exactamente en los años 2000, pensando en compartir contenidos. Pero no existía exactamente una tecnología en la época para compartir de una forma que no fuera por satélite. Se empezó entonces la creación de una plataforma, ¿sí? Y que en verdad solo hace pocos años conseguimos consolidarla, ¿sí? Esta es la base de la televisión universitaria brasileña hoy, es la red de intercambio de televisión universitaria. Esta es la RITU, ¿sí? Que tiene algunas centenas de horas de contenido que las universidades pueden acceder para crear sus me olvidé de la palabra en español. Redes de la programación, ¿sí? Y una otra cosa que algunas personas no saben, la televisión interactiva en Brasil tiene un middleware, que es el software que hace la interactividad. Ese software ha sido creado dentro de las universidades. Fueron dos universidades que capitanearon o processo, pero ha sido criado por 1.600 investigadores de muitas universidades. E dentro das universidades também agora tem as investigações de como utilizá-las. ¿Sí? Uma de nossas associadas ha criado agora uma série de dibujos animados com interatividade por la televisão aberta, ¿sí? Por controle remoto, ¿sí? Televisão aberta, gratuita, ou seja, la televisão pública de verdade, e se pode fazer a interação por el controle remoto. También algunas otras que tiene también para el uso del periodismo. Informaciones complementarias del periodismo se puede acceder en cuanto se pasa el programa y se puede acceder a encontrar eso en la
televisión abierta y gratuita. Esto de la interactividad, mucho se habla que la interactividad en la televisión abierta está muerta, es un natimuerto, ¿sí? Pero si fuera así, la nueva tecnología de lo ATSC de Estados Unidos, lo 3.0, no estaría trabajando tanto con la interacción y la interactividad. Pero o que tenemos, esta para investigación también, es do Hybrid TV, da televisión híbrida. O sea, se puede acceder, es como el botón rojo aquí en España, ¿sí? Pero en algunas otras formas también. Una otra cosa que estamos haciendo en nuestra televisión, que yo soy director de la TV Unibap, de la Universidad del Valle de Paraíba, que es colocar informaciones junto con la información, ¿sí? Por ejemplo, si tiene lluvia, estamos creando un sistema muy sencillo, mas se sobrepone a imagen, se va a tener rayos, ¿sí? Si la lluvia está fuerte, ¿sí? ¿Cuáles los barrios de la ciudad? Esto de forma automatizada. Informaciones, utilidad pública, ¿sí? Y también siempre informaciones sobre de educación o de utilidad pública también por todo el día, ¿sí? Entonces creo que pienso mucho ainda en la televisión unidireccional, porque en verdad tenemos mucho ainda a trabajar para que se tenga más conexión, que se tenga más acceso, ¿sí? Y ainda este formato de, en los Estados Unidos se habla de couch potato, o sea, pasivo, asistir a la televisión, mas podemos ya trabajar mucho con esto, con la interactividad y con ainda de una forma menos pasiva. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar sus proyectos? Bueno, nosotros en México platicábamos de la plataforma digital que tenemos, las dos plataformas, y hay algunos datos muy interesantes que me gustaría compartir en relación a algunas investigaciones que se han hecho de hacia dónde van los jóvenes y cómo estas nuevas plataformas digitales se pueden captar, porque cada vez menos los jóvenes van a estar en las aulas como nos tocó a muchos de nosotros o como nosotros mismos lo estamos viendo ahora. Habrá una reducción de costos de entre 36 y 57% en la operación de los nuevos MOOCs, por ejemplo. Los alumnos invierten 25% menos tiempo en obtener el mismo aprendizaje y se mantiene la misma calidad en el aprendizaje en general. Son algunos datos que los MOOCs, por ejemplo, pueden llegar a tener en este momento. Y desde luego el reto que tenemos es distribuir contenidos a través de los distintos esquemas y las distintas plataformas. Nosotros, además de estos conceptos que traemos aquí, vamos a tratar de ver cómo enganchamos a los jóvenes con estos nuevos contenidos. Por ejemplo, traemos el proyecto de hacer en caricatura contenidos de cápsulas de ciencia y tecnología de Cantinflas, de 5 minutos para el auditorio, que es un auditorio que puede llegar no solo a México, sino al resto de Iberoamérica. Y como bien comentaba Alberto, el canal de televisión iberoamericana también es otro de los proyectos importantes que tenemos como una base fundamental para tratar de compartir estos contenidos, porque no hay recursos que nos alcancen y en tendencias de situaciones de crisis económica como la que estamos viviendo, de austeridad presupuestal, tenemos que ser más ingeniosos y tratar de encontrar respuestas, soluciones. Una de ellas precisamente es compartir los convenios que podamos tener entre los distintos medios públicos, con las universidades, nos puede llevar a compartir estos contenidos culturales y científicos en toda la región y contribuir precisamente a la creación de ciudadanía para tratar de fortalecer la cohesión social, que es el principal reto que como medios públicos y universidades tenemos por delante. Alberto, ¿habías pedido la palabra? Sí, en la línea de lo que dice Gustavo, yo es que me vienen a la memoria de
comentarios de dos personas, de un gran amigo, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que hoy es decano de la Facultad de Comunicación de la Carlos III, aquí Agustín, obviamente que lo conoce, y me acuerdo que hace unos años, hace bastantes años, la verdad, preparamos un encuentro de cineastas latinoamericanos y veíamos, y él me decía, y con mucha razón, decía, el problema es que cuando se juntan muchos cineastas, parece una reunión de plañidera, siempre están llorando porque no pueden hacer, porque no pueden esto, porque no pueden hacer lo otro. Y la otra vez, años después, cuando dirigí la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Francis Ford Coppola me dijo, Alberto, hay que pensar en cosas más grandes de lo que una mano puede agarrar. Y yo creo que esa es la idea, ese relato. Es decir, nosotros tenemos, no debemos estar hechos estructuralmente para oponernos a las cosas. Es decir, no queremos enumerar lo malo, sino que crear cosas nuevas, que es la única forma de superar lo malo. Es decir, vamos a crear nuevos instrumentos. No vamos a venir a llorar y a decir, todo está mal. Sí, no, mira, voy a crear cosas nuevas que van a superar ese estado de cosas a la que tú me estás condenando o lo que nos están condenando. Y digo, en la línea de lo que dice Gustavo, hay un proyecto de participación ciudadana, el Árbol de la Ciencia, que hacemos con Canal Futura de Río de Janeiro, la Universidad Politécnica de Valencia también, y que ya ha ido a 4 países, y que vendrá a Valencia el año que viene para trabajar para que jóvenes estudiantes de ciencia y periodistas hagan sus trabajos y muestren cosas. Pero junto con eso, estamos trabajando en la línea junto con la Aventura de Aprender, una iniciativa conjunta con la Aventura del Saber, donde un gran experto del Consejo de Investigaciones Científicas identificando comunidades que en el mundo son múltiples, que se organizan para producir ciencia, investigar ciencia, para trabajar en ciencia, para acercarse y experimentar en ese campo. Y al mismo tiempo decir en el tema de la participación, cuando decimos vamos a trabajar para tener una medición que permita dar el grado de satisfacción y el grado de rentabilidad social de nuestros contenidos, eso es un instrumento de participación. No solamente para medir, para que sepamos si vamos bien, vamos mal, quiénes nos ven, para que la gente participe y diga con otra tabla de valores lo que se está haciendo. Y finalmente, para decir, el ámbito de la participación. Estamos trabajando para ver si a finales de este año, principios del otro, hacemos una experiencia extraordinaria que va por eso, la participación de lo individual, de lo colectivo, de lo general, que llevó adelante en Medellín, Telemedellín. Un día puso al servicio de toda la ciudadanía todas sus cámaras. Ese día, 24M, significó que los ciudadanos se empoderaron de las cámaras y mostraron el Medellín de ellos. Queremos hacer Iberoamérica 24 horas, mostrar qué dicen los ciudadanos, que se empoderen de todas las cámaras, de todas las cámaras de las televisiones. En Medellín no solamente de las cámaras de las televisiones, tuvieron que ir a las cámaras de los servicios de seguridad. Pusieron todo para que la gente pudiera subir sus contenidos a la nube y desde allí bajarlos. Miquel, ¿quería decir algo? Yo quería hacer un poco hincapié en que todo esto, pues bueno, está muy bien. Nosotros, nuestra obligación de las universidades también transmediar toda una serie de contenidos propios de nuestra gobernanza, de nuestra proximidad, de nuestro territorio universitario. Pero yo iría más allá, porque si nos hacemos un favor importante a la sociedad y es divulgar aquellas cosas que hacemos y demás, pero tenemos que profundizar más en esta línea, en la construcción de los contenidos audiovisuales contemporáneos. Es responsabilidad de las universidades también, y no puede ser de otra manera, todos saben contar relatos. Mis antepasados más inmediatos, abuelos, etcétera, sabían narrar, sabían contar muy bien las historias. Eso ya pasó en el paso del tiempo y los medios se han empoderado, ¿no? Los medios audiovisuales se han empoderado de estas narrativas. No hacemos tantas cosas nuevas en televisión. Nosotros también debemos de enseñar, y es obligación de cualquier entidad universitaria, de enseñar desde las respectivas áreas, desde la literatura, de los audiovisuales, la publicidad. En fin, hay
unas cuantas áreas y unos cuantos perfiles profesionales que en esta medida están ahí, ¿no?, y que debemos y somos responsables. La construcción de los nuevos formatos también es responsabilidad nuestra. No solo lo de los formatos educativos, que está muy bien, pero si solo nos quedamos ahí, acabaremos siendo una minoría. Esto no tiene visibilidad. Lo que tiene visibilidad son los grandes formatos. Y nosotros somos responsables también de esos grandes formatos, en la construcción, en el desarrollo, en el diseño, en el de investigar cómo la creatividad va hacia una parte u otra. Lo hemos estado viendo en estos debates y en otros. Y yo creo que eso es muy importante en nuestros talleres, en nuestras licenciaturas, en nuestros grados, que trabajemos en estas fortalezas. Yo en ese sentido hago siempre una llamada a esto, y de hecho esta tarde vamos a ver una experiencia aquí en ese sentido, porque si no somos capaces de generar futuros profesionales competentes, críticos socialmente, estamos destinados, y aparte lo hemos dicho también aquí, si no sabemos tener unas audiencias, un público con una visibilidad crítica, con una percepción activa e interactiva incluso, vamos por mal camino. Creo que nosotros consumimos mucho placebo, y eso es una crítica para nosotros con nuestras cosas, con nuestros formatos culturalistas que están muy bien, pero el impacto de esto es muy reducido. Yo creo que debemos ir un poco más allá en la estrategia, y en ese sentido diseñar, en ese sentido crear, en ese sentido plantear cómo es la comunicación de esos formatos hoy, porque yo puedo tener un excelente formato, un excelente comunicador. Si no lo tengo el excelente comunicador, y el formato no me vale. Tengo que comunicarlo, saber en qué nichos, dónde va. Tenemos que saber las estrategias de producción. Es decir, tenemos que diseñar proyectos en su conjunto. No estamos en la Edad Media, en donde escribir una novela estaba muy bien. Santa Teresa de Jesús, desde la óptica religiosa y como mujer, se adelantó en la creatividad, decía cosas que estaban muy bien, pero los receptores eran muy pocos. Hoy en día tenemos que pensar los formatos de manera íntegra, y yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos en la formación universitaria. En la formación universitaria, en el aspecto y en el área de lo que es producción, multimedia, transmedia, etcétera, etcétera. Si no transgredemos, si no somos capaces de transgredir nosotros, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer un comercial. Un comercial no se arriesga a no tener clientela. Nosotros sí lo podemos hacer. Debemos de trabajar en esas líneas, y nosotros somos los laboratorios en donde experimentar eso. Yo, más allá de la televisión educativa, que está muy bien y es nuestra obligación primaria, apelaría a este tipo de actitudes por parte de los colectivos y por parte de la formación universitaria. Muchas gracias. Julio, ¿habías pedido palabra? Sí. Una cosa, y después voy a seguir con lo que ha dicho Miquel, porque me parece verdaderamente interesante. Con lo que hacemos en mi universidad. Yo creo que en mi universidad intentamos trabajar con dos conceptos. Un concepto es de visibilidad, es decir, que lo que en un momento determinado hacemos pueda estar expuesto a toda la ciudadanía, y otra cosa es, en cierta medida, devolverle a la sociedad lo que nos da, porque nosotros somos una universidad pública y por tanto lo que lo generamos desde los medios públicos, ¿no? Desde ahí pues intentamos con la ciencia, con nuestras producciones, a través de, bueno, pues de una televisión mediante IP, donde están todas nuestras producciones, en convenio con una televisión local tenemos un programa para que se vean, después tenemos un canal Ciencia, etcétera. Es decir, creo que es bueno que la universidad exponga sus producciones, porque eso significa que en un momento determinado la ciudadanía ve qué cosas se están haciendo en la universidad. Pero lo que dice Miquel me parece verdaderamente interesante. Yo creo que también desde el ámbito de las televisiones universitarias hay una cosa que no hay que perder y que está relacionado directamente con la universidad, y es la investigación. La investigación y la formación de la ciudadanía en los nuevos lenguajes, y en evitar con esa formación lo que podrían ser manipulaciones que se generan a través de los medios, ¿no? Más otra cuestión que permítame, yo provengo del ámbito de la pedagogía, ¿no? Y evidentemente me parece interesante no solamente trabajar en el ámbito de la tecnología, sino también
por encima de la tecnología, y yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo, cuando esas tecnologías se incorporan al terreno educativo, poner la pedagogía y la metodología por encima. Si no, seguiremos introduciendo cacharros en nuestras aulas, sean aulas virtuales o sean aulas analógicas, pero evidentemente el discurso comunicativo y la relación que en un momento determinado no se establece entre el docente y el estudiante seguirá siendo la misma, ¿no? Anteriormente, la persona que daba la conferencia me pareció verdaderamente interesante cuando aludía a Paulo Freire y el concepto de educación bancaria, ¿no? En un momento determinado podemos hacer muchas cosas, pero podemos seguir en modelos totalmente tradicionales de comunicación. Alguien sabe que el docente, alguien tiene que aprender y alguien tiene que reproducir. Y en función de la calidad y entendiendo por calidad grado de semejanza con que reproduce lo que se le ha dicho, va a venir su calificación final. Yo creo que ahora tenemos que empezar en nuevos discursos, como decía Miquel. Esto ha cambiado. El conocimiento, como diría Bauman, es completamente líquido. Todavía estamos discutiendo si ponemos o quitamos un planeta, no lo sabemos. Y por tanto, hay que trabajar con nuevas metodologías. Y yo creo que todo el terreno puramente audiovisual nos puede dar nuevas pistas de cómo atraer, por una parte, a la ciudadanía y cómo en un momento determinado divulgar lo que podrían ser toda una nueva forma de conocimiento. Y la experiencia que presentaba el compañero mexicano me parece excelente, ¿no? Una tecnología que está ahí, los MOOC, con su cara oculta de la luna, como decía un disco de los Pink Floyd, pero evidentemente es una tecnología que puede aportar cosas, para la formación de la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría insistir un poco en la cuestión de la cooperación. Es un tema que todos más o menos lo habéis comentado en vuestras intervenciones. ¿Miquel? Sí. Bueno, estamos en tiempos, bueno, el universo funciona con contracciones y expansiones, ¿no? Ese Big Bang es permanente y se traslada a la sociedad y se traslada a muchas cosas. Ese evolucionismo está en todas partes, no solo en la naturaleza, y también llega incluso a la economía, ¿no? y a la estructura social. Tal vez estemos en este momento, en esa contracción, y bueno, yo creo que siempre debemos de optimizar recursos. En la base de la producción de cualquier producto tangible, eso lo tenemos muy en cuenta, ¿eh? Cuando producimos galletas, cuando producimos cerveza, somos muy escrupulosos en la cadena de producción para que el producto esté ponderado, tenga un equilibrio de esfuerzos, de gastos, etcétera. Tal vez en las industrias culturales eso no lo tengamos tan en cuenta. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? En ese sentido, si estamos en este momento, además, en ese proceso de contracción, en ese proceso en donde las marcas sí son importantes, qué duda cabe, pero es importante la agregación, es importante la colaboración, es importante en nuestro ámbito una cosa que ya conocíamos, que es la producción colaborativa, también la creatividad compartida. Estamos en esos ejes actualmente. O sea, solo las grandes producciones, donde hay muchos medios, se pueden tener otro tipo y otros modelos más verticales, ¿no? Estamos en modelos más participativos. Por lo tanto, sí o sí es el momento, y ahora más que nunca, de estar cada vez más unidos. La diversidad de cosas que son muy parecidas no tiene impacto, no tiene visibilidad. Si no vamos a ir juntos, pues no vamos a tener visionado. En el caso de las televisiones educativas, qué duda cabe que esto es más importante, porque cuando estamos en un monopolio, o como el caso de México, en el negocio televisivo, o en un duopolio, como en el caso español, sí que hay dos grandes ventanas que tienen público. Nosotros no tenemos ningún público, muy poco público, demoscópicamente hablando. Por lo tanto, agregación sí o sí, colaboración sí o sí, es decir, es necesario. Y desde nuestro ámbito lo debemos promover a diario. Ha habido, y lo hemos comentado, o sea, lo comentaba Julio, ¿no?, que en las universidades sabemos mucho y somos muy soberbios, excesivamente soberbios a veces. Yo creo que debemos de compartir muchas cosas, y eso ya lo estamos viendo también en la investigación, de la física, de la biología, etcétera, etcétera.
y, por supuesto, en lo que es la producción audiovisual, que de entrada es colectiva, que de entrada es trabajo en equipo, porque no hay autoría como en una novela de una persona individual, yo creo que ahora más que nunca esto es una obligación. Yo creo que es la hoja de ruta. La hoja de ruta y hay pocas más posibilidades. Hemos vivido épocas en donde había muchas televisiones universitarias y unas estaban al lado de las otras. No sé si tiene sentido para que nos veamos solo 3 aquí y 3 allá. Estamos hablándonos al espejo. Yo creo que no tiene ningún sentido y ahora más que nunca, y a través del revulsivo de la red, que todo es visible en diferentes sitios, ya no tiene ningún sentido esas políticas narcisistas, si quieres. Por lo tanto, colaboración sí o sí. Gustavo Lomanilin, habías pedido la palabra. Sí, coincido totalmente con Miquel. Yo creo que no tenemos otra opción que la cooperación para esas coproducciones. No hay recursos que alcancen. Y recuerdo los datos alarmantes que nos dio antier en su conferencia magistral el maestro Giuseppe Riqueri, que dijo que mientras Hollywood le vende 7.000 millones de dólares al año a Europa, Europa le vende 800 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no producimos internamente? Bueno, porque las producciones en Hollywood te salen, por decir una cifra y dejar el ejemplo, 50.000 dólares, mientras que a nosotros nos pueden salir en 3 o 4 o 5 veces más por los manejos de escala que manejan. Entonces creo que si vemos esta realidad y atendemos el reto que tenemos por delante y que bien comentaba Miquel y que no vale la pena repetir, pero la cooperación, las coproducciones, la sinergia que podemos generar entre los medios públicos, las universidades, se convierte en la verdadera opción para enfrentar una realidad que nos apabulla hoy en día. Y desde luego ese sano equilibrio de encontrar, yo insisto, porque esa es la parte también que creo que podemos llegar a los jóvenes hoy en día, conocimiento, entretenimiento y tecnología, con diferentes lenguajes, con temas multiformatos y transmedia, desde luego, aprovechar nichos de audiencia especializada, economías de escala para el conocimiento, porque al final el reto que tenemos nosotros es precisamente lo que decía nuestro antecesor Agustín, que bien lo analizó, la formación crítica del telespectador para el ejercicio real, sano, de la ciudadanía y de la cohesión social. Ese es el reto que tenemos y el requisito, el prerequisito se llama cooperación y la coproducción a través de estas sinergias, la creatividad. Creo que ese es el gran punto que coincidimos todos y no tenemos opción, por ahí es el camino. Básicamente, bueno, coincido totalmente con lo que se ha planteado y lo que se ha hablado de la cooperación. Yo lo que dice Miquel, digamos, condenando esa especie de narcisismo, de mirarse el ombligo todo el tiempo, es lo que nos ha condenado a esa fragmentación. Es decir, tenemos que mirar al otro, tenemos que mirarnos entre nosotros, porque además la cooperación es más allá de la coproducción. Cooperar es operar conjuntamente y cooperar es cambiar el relato. Cooperar es un acto creativo, porque dos se juntan para crear algo nuevo. Algo nuevo, no es simplemente, oye, préstame un dinero para tomarme... No es para enriquecer al otro, sino para enriquecerlo en el mejor sentido de la palabra, para construir una realidad nueva en la que vamos a operar. Por eso el tema de la cooperación es central y volví a insistir en esto, es decir, no nos tenemos que consolar con ser siempre opositores, no queremos perder nuestra vida siendo opositores, queremos instaurar los nuevos modelos que queremos crear. Es decir, que no nos condenen a estar oponiéndonos a otra fuerza, sino creando nuestra propia fuerza, nuestra propia sinergia de recursos. Cooperar es un acto creativo. Y para cerrar esto, decía, mi intervención decía, hemos puesto en marcha muchos mecanismos, múltiples mecanismos. Y yo quería contar un poco más. El tema Centroamérica en Red es una de las cuestiones en la línea del canal de televisión iberoamericano que va a permitir a las televisiones de servicio público cooperar para crear nuevas cosas, franjas de producción conjunta, para verse entre los propios centroamericanos y para poner Centroamérica en el mundo, es decir, sobre su cultura, sobre su literatura, etc. Y abrir ventanas.
nos hemos dedicado desde la cooperación a abrir ventanas, que es alguno de los dramas de las décadas pasadas. Es decir, el vídeo permitió producir nuevas cosas fantásticas, extraordinarias, pero no había ventanas para ellas. Aquellos Umatic que se guardaban y que no llegaban. Ahora tenemos las ventanas, tenemos las posibilidades de las ventanas, tenemos los recursos técnicos que permite el mundo digital para producir en calidades y para que la participación de quienes lo hacen, y los jóvenes sobre todo, que se acercan a la producción y que desean producir, que tienen capacidades, puedan contribuir en este proceso. Yo iba a partir de una frase, evidentemente, del campo de la educación, ¿no? Es decir, yo creo que el profesor que trabaja solo en la sociedad del conocimiento muere solo, ¿no? Y eso, trasladándolo a lo que sería el campo de la comunicación audiovisual, evidentemente las experiencias que se han realizado donde la gente ha colaborado, y después voy a hacer un matiz sobre lo que yo entiendo por colaboración, han dado buenos resultados, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? En su momento la Universidad de Sevilla participó en un proyecto que dirigió Olegario López de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre crear, y esa serie fue verdaderamente exitosa. Participó también Miquel y demás, y ha dado juego verdaderamente importante. Cuando en un MOOC la gente que hace el MOOC colabora y analiza para crearlo, ya solo en el simple hecho de que estén colaborando, discutiendo y participando antes de crearlo, ya eso tiene unas consecuencias positivas, porque en esa revisión, en ese replanteamiento, lo que están es revisando y replanteando el currículum, y por tanto eso ya tiene un valor añadido, independientemente de la producción que después en un momento determinado llegamos, ¿no? Pero yo iría un poco más, y entrando de nuevo en el concepto que tiene que hacer la universidad como elemento de innovación, búsqueda de investigación, creatividad, reflexión y demás. Entender que la colaboración no debe ser el simple sumatorio de objetos, sino entender que la colaboración en producción audiovisual debe ser el que la gente ponga su cabeza, por tanto su creatividad, por tanto sus ideas, para poder producir proyectos nuevos, programas nuevos, narrativas nuevas, como decía Miguel y demás, y que los productos audiovisuales que surjan de esa producción sean productos audiovisuales con nuevas narrativas y con nuevos planteamientos. No solamente decir, oye, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto, tú haces... y lo sumamos, queda bonito y queda bien. Pero creo que también en la televisión universitaria tenemos que pegar también un salto y asumir como una de las propias misiones que tiene que asumir la universidad, es pensar, replantear y crear, ¿no? Y yo creo que ese también puede ser una buena posibilidad que nos puede ofrecer la coproducción universitaria, es pensar sobre la búsqueda de nuevos formatos, que la gente discuta, piensa y a partir de ahí cree nuevas perspectivas, ¿no? Aprovechando un poco, creo que la búsqueda de un nuevo formato pasa por una cuestión que tenemos que hacer una lición de casa dentro de las televisiones universitarias, que es de empoderar más los jóvenes dentro de nuestras televisiones universitarias, que tengan más espacio, ¿sí? Porque cuando les damos la responsabilidad, ¿sí? Vienen con tantas ideas, con tanta cosa, y a veces por nuestra, falamos, no, en este momento no es posible, ¿sí? O cerceamos esta criatividad que viene. É um momento que temos que trabalhar cada vez mais com o jovem. O consumo da tecnologia hoje também não está tanto ligado a las idades, mas por o consumo exatamente da tecnologia. As audiências estão hoje mais apartadas por o consumo de tecnologia do que mais por las idades, ¿sí? Então, é um momento muito difícil de entender de como trabalhar com essas audiências. E creio que vamos encontrar muitas respostas se dermos espaço, empoderarmos os jovens para fazer a experimentação necessária adentro da televisão universitária. Porque hacemos uma televisão ainda tradicional, ¿sí? Totalmente tradicional. Muito diferente do que vemos no YouTube, ¿sí? Se pode fazer algumas coisas com qualidade, ¿sí? Temos sempre nossa preocupação de qualidade, mas o conceito de qualidade também, ¿sí?
mas a importância do que conseguimos trabalhar, de como chegar a los objetivos de audiência. Para finalizar, os jovens têm que participar mais, dar espaço, pero com responsabilidade, junto com nós. Miquel, ¿habías pedido la palabra? Sí, yo resaltar otra de las características, otra de las obligaciones o de los deberes que desde la formación y el espacio educativo y universitario en el ámbito de lo que es la creatividad, de lo que es el audiovisual, deberíamos plantearnos. Desde la academia, desde la formación, desde los talleres creativos, los talleres de producción, es importante que los profesionales que formamos tengan, que duda cabe, conocimientos. Eso es importante y eso es trabajo de la academia. Pero si nos quedamos con eso, no hemos adelantado mucho. Es una responsabilidad muy importante que trabajemos con actitudes, que trabajemos con habilidades, que seamos realmente el enganche, el eslabón perdido entre la empleabilidad, entre el trabajo, entre la industria, entre el perfil profesional y la academia. Si no sabemos hacer ese enlace bien, yo creo que corremos peligro de generar toda un espacio de perfiles profesionales que les va a costar mucho en este proceso en donde es difícil encontrar perfiles neto al estilo clásico, o sea, porque no tenemos ya realizadores al uso como era antes, pues hay toda una serie de perfiles que en esta intermediación, en esta hibridación de formatos aparecen día a día. Yo creo que tenemos que generar habilidades que tengan perspectiva, que tengan actitudes en ese sentido, porque si no, será difícil que consigamos un formato que tenga una calidad técnica. No hable de tecnológica, que tenga una calidad técnica. Se puede hacer un excelente formato con un registro de un móvil o de lo que fuere, pero tiene calidad técnica. Estoy hablando de método, de creatividad, de construcción de relato. Y después puede ocurrir que no tenga ese rigor del contenido. No voy a hablar de calidad del contenido, porque evaluar el contenido eso es muy complicado. O sea, evaluación de contenidos en la televisión pues es basura, o la televisión de calidad. Eso es más complejo, no entraría ahí porque está dentro de una esfera muy opinativa, ¿no? Pero sí podemos hablar del rigor de los contenidos. En la medida que no generemos actitudes, en la medida que no generemos habilidades, estamos generando profesionales que van a ir en otra línea. Por lo tanto, yo creo que eso también somos responsables y desde nuestras competencias en nuestras universidades, en estos talleres de formación creativos y tal, si no induimos hacia esas filosofías, hacia esos objetivos, estamos perdiendo un poco un tren más del curso de la historia. Muchas gracias. ¿Tenéis algo más que añadir o pasamos a Twitter? ¿Pasamos a Twitter las preguntas? Vale. Hay Croqueta pregunta cómo hacer un buen contenido de edutainment. Bueno, yo creo que precisamente el reto es producirlos en forma dinámica, entretenida e informativa, con un enfoque de transmedia digital. Esa es la clave. Y de nada sirve que tengamos este tipo de reflexiones, este tipo de debates, si no se van concretando, porque el discurso, el mensaje, el rollo nos puede perder en estos debates académicos. Yo creo que el verdadero reto es pasar del decir al hacer. Y ahí es donde esas producciones, esa cooperación se puede ir realmente avanzando. De hecho, el trabajo que la Universidad de Guadalajara, el Canal 44, ha propuesto para aglutinar todo un esfuerzo de universidades para lograr esas encuestas, ver cómo nos están viendo, qué éxito, qué rating están teniendo los contenidos educativos, culturales y científicos, qué necesita la audiencia, es el principal elemento para responder nosotros a ella y, como bien decía Fernando, tratar de empoderar a los jóvenes, a la sociedad. De otra manera, seguiremos perdidos en nuestros debates y en nuestras reflexiones. Sí, yo creo que en la línea que lo comentaba anteriormente,
para hacer un docutainment, un infoshow, porque también se pueden hacer infoshows interesantes. No todos los infoshows son de aquello que llaman telebasura. Lo que hay que tener es un criterio y un método de trabajo. Si no generamos habilidades y actitudes de esos profesionales, si no somos capaces, y esperemos que solo la industria lo haga, mal asunto. Yo creo que ellos tienen que tener una mecánica de trabajo, de saber cómo se consiguen las estructuras narrativas, las estrategias de comunicación, etcétera, etcétera. Deben de ser muy conscientes de eso. Tienen que tener un método, una metodología muy clara. Y, por lo tanto, lo que tienen que tener es un periodo. O sea, no podemos irnos, como se hace en la industria algunas veces, desgraciadamente, y sobre todo en el apartado de la información, en donde toda la producción es muy rápida, ¿no? Hay que tener, para hacer, en este caso, hablaban de un docu-timing, hay que tener posibilidad, tiempo creativo, un espacio creativo y hacer bien un proyecto, porque muchas veces un documental no tiene un guión, un documental debe tener una guía de referencia, no podemos salir a rodar sin más. O sea, esos realities en tiempo real, en plano secuencia, prácticamente no existen, eso es la vida, ¿no? Siempre hay manipulación, siempre hay edición. Puedo tener muchas cámaras siguiendo un proceso en un mercado, un día a día, y después hacer un excelente montaje de eso y hacer un buen reality. Pero debo de pensar muy bien todas esas estrategias de comunicación, cómo y de qué manera. Por lo tanto, creatividad y método en la creación. Si no somos capaces de hacerlo en las escuelas, en las industrias se aprende, en los talleres se aprende, pero es más difícil. Carchofa Mutant pregunta, entonces, bueno, hay croquetas, es el que estamos viendo aquí, os pregunta el de Carchofa Mutant, entonces la televisión universitaria ha de ser tele sin opinión, una tele a base de contenidos blancos. Yo creo que lo que hemos dicho es lo contrario. O sea, yo creo que lo que hemos dicho todos es lo contrario. Es precisamente una televisión que forma a la ciudadanía en un espíritu crítico. Para contenidos blancos ya hay otras cosas. Vamos, yo creo que la opinión es clara, vamos. Sí, yo creo que sí. No. En la línea de lo que se decía, también para transmitir la idea de cómo trabajar y cómo plantear el tema de los contenidos blancos. Hay una cuestión que es central, yo creo que Jorge Wagensberg lo planteaba, decía, y que bueno, y en el campo de la creatividad es fundamental. Es más importante la incertidumbre que las seguridades. La incertidumbre es la búsqueda de una respuesta, y eso crea el espíritu crítico, es decir, preguntarte por las cosas. En los procesos creativos, la incertidumbre es el corazón de esto, la búsqueda, el encontrar. Eso es lo que no debe perder nadie y eso es lo que debe trabajar para buscar ese camino y la expresión de esos formatos. No hay modelos, ninguno. Yo me opongo a la idea de que hay modelos explícitos. Los procesos creativos requieren de trabajo, requieren de laboratorio, un laboratorio de experiencias, requieren de experiencias, de pruebas y fracasos. Y hay que estar preparado para el fracaso y volver a trabajar sobre ello. Toda la historia de la creatividad en la historia del mundo está llena de esas situaciones y es el único camino, si analizamos desde la obra de Picasso a la obra de los realizadores cinematográficos en todas las vanguardias. Quiero decir, a quien esté interesado en esto, que tiene que trabajar aquella historia que yo se le atribuía a aquella frase a Gabriel García Márquez, pero que realmente la de Picasso, cuando le decían, ¿usted cree en la inspiración? Y él decía, sí, pero prefiero que cuando llegue me encuentre trabajando. Esa es la idea. Hay que trabajar en ello, hay que trabajar en esto, y hay que buscar los caminos, y ahí se encuentran las respuestas. No hay respuestas hechas para esto. El camino de la creatividad es un camino difícil, pero extraordinario y necesario, imprescindible para nosotros. Pregunta Raúl Baffe, ¿cómo conseguir que la sociedad se interese y valore los contenidos culturales y científicos? Bueno, a mí me parece que hay cierto estrés social derivado de los hechos de violencia que se explotan en la televisión comercial, derivado del exceso del manejo del sexo que se maneja en estos contenidos también. Me parece que hay un gran estrés social que se ha generado. Y
hoy los jóvenes buscan otras opciones y están buscando esas nuevas opciones. Y esas opciones precisamente le abren el espacio a los contenidos educativos, culturales y científicos para que pueda embonar perfectamente siempre y cuando tengamos la capacidad y la creatividad para llegar a ellos con los nuevos formatos y la nueva tecnología que ellos están pidiendo. Ahora todo es a través del celular. Entonces, ¿cómo vamos a llegar de esta manera de transmedia digital con esos contenidos creativos, breves, cortos, de minuto y medio, 2 minutos, para que con un buen link puedan acceder a programas un poco más amplios y educativos? Entonces, creo que hay que aprovechar ese estrés social y esa avidez de los jóvenes de nuevos contenidos más formativos, más educativos, más tecnológicos, más de emprendurismo, más de salud, que los están pidiendo ellos también. Entonces nosotros tenemos que atender esa nueva exigencia de los jóvenes y creo que hay una gran oportunidad ahí y un gran reto que tenemos. Una experiencia de Khan Academy, ¿sí? Que es un modelo muy sencillo, pero ¿por qué teve tanta audiencia? ¿Sí? Era un modelo de un profesor que se va escribiendo, ¿sí? Porque se pasó para los jóvenes lo que ellos estaban necesitando, lo que querían, ¿sí? Contenido científico de calidad en un formato que les gustaba y con el contenido que precisaban. No es fácil, pero es una forma. Entenderlos, lo que quieren. En la línea, Yoragel pregunta, ¿cómo podemos reincorporar las nuevas formas de contar la divulgación de la cultura y la ciencia en televisión? Sí, un poco tiene que ver en la pregunta anterior y bueno, está simplemente en rescatar esas narrativas clásicas por una parte y por otra parte las narrativas más arriesgadas, más novedosas, que nos introduzcan en un relato más ameno. Tenemos que ir a lo ameno, es decir, las situaciones complejas en ciencia son difíciles de entender. En ese sentido os comentaba que es difícil que la universidad llegue a la sociedad con relatos que son más ladrillo, entonces debemos trocearlos, explicarlos, hacerlos amenos, hacerlos inteligibles. Ese es el gran reto, ¿no? Y eso quiere decir que lo que vamos a hacer es introducir el entretenimiento al 100%, bueno, tienen que ser entretenidos. Eso quiere decir que tienen que ser entretenidos. De ahí a que sean espectáculo es otra cosa. Yo creo que hay que buscar ese punto medio en conseguir que la audiencia los entienda. En ese sentido, nosotros hemos producido un documental interesante sobre una cosa que la sociedad no entiende mucho, que es Bajo la huella de Darwin. Y es un buen ejemplo. Bajo la huella de Darwin es un documental que hemos sido finalistas en Sydney y demás, en la divulgación de la ciencia, en el mejor festival que hay en el mundo de la divulgación de la ciencia, justamente por eso, porque hemos encontrado una serie de narrativas convergentes que distraen, que son amenas, que las entienden todos, a pesar de la complejidad de lo que es el determinismo darwinista, ¿no? Y ese es el justo punto, el equilibrio que debemos de encontrar. Y lo debemos de hacer en cada formato. Lo podemos hacer en un documental, lo podemos hacer en una entrevista, podemos estar innovando cualquier cosa siempre. Divulgar, comunicar ciencia no es fácil. Incluso ser conductor, como tú estás aquí, si tuvieras que ser conductora de un programa de ciencia, pues es complejo. Los científicos que saben mucho comunican hasta donde comunican. Es decir, lo que es divulgación, lo que entiende la sociedad, no lo saben hacer mucho. Vamos a ver, si vamos a hacer espectáculo, vamos a hacer risa, o sea, hay otras técnicas, ¿no?, para comunicar ciencia. Hacer risa, hacer reír, ser cómicos. Ser cómicos, esa siempre es una estrategia que tiene buen fin. Bueno, ¿hasta dónde es interesante? Pues está bien, pero que hay que dosificarla, porque si al final lo que hacemos es banalizar el centro de interés de un concepto importante del tipo que sea, vamos por mal camino. Tenemos que encontrar esos equilibrios. Un ejemplo nada más de una nueva forma de contar a la divulgación, a la cultura y la ciencia es un proyecto que tenemos para hacer en animación Cantinflas
que finalmente es un personaje mundial, que todo el mundo ubica, Cantinflas, en animación, en caricatura, para tocar temas en cápsulas de 5 minutos sobre ciencia y tecnología. Entonces es un formato atractivo que le gusta a niños, jóvenes y hasta a los adultos, y eventualmente con un contenido profundo, pero presentado de una manera muy amena, muy empática. Creo que este tipo de retos es parte de lo que tenemos. Muchísimas gracias a todos por habernos mostrado los trabajos que estáis haciendo, por habernos motivado a continuar trabajando en televisión universitaria, por fomentar esos puentes de colaboración entre las universidades, por hablar y por insistir en la participación del alumnado en la producción de televisión también educativa y cultural. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos dentro de unos minutitos con la sesión de pitching de los alumnos de nuestro máster en contenidos y formatos audiovisuales. Muchísimas gracias. Nos vemos luego. No,